Continuamos con la legendaria parte de las rocas, mientras descubrimos muchas cosas sobre Jabash, su tripulación, pero también muchos otros secretos, incluida su conexión con el legendario pirata Davy Jones, de quien ya sabemos que tuvo alguna relación secreta con Emu en el pasado, así como muchos más detalles en este capítulo de One Piece, una vez más, increíblemente denso. Así que no perdamos más tiempo. Retomamos la historia donde la dejamos. Loki habla con las rocas, refiriéndose a él como un chibi o humano chibi, un término que curiosamente es similar al que Harold usaba para referirse a los humanos antes de que cualquiera de ellos lo detuviera. Sin embargo, Stussy encuentra su comentario bastante tierno. En esta toma se puede apreciar lo mucho que la barba blanca se alza sobre todos ellos, y en su espalda lleva una naginata de ahí, el cinturón que lleva puesto, que incluso podría ser su famoso Saiyū no, la suprema codicia, el Murakumogi. Loki, sin embargo, se niega a ceder ante las exigencias de Jabug, pero este lo golpea con su espada, probablemente la misma que partió la montaña por la mitad en el capítulo anterior, incapaz de herir siquiera a alguien tan fuerte como Loki, quien no podía morir al caer del mundo solar. Vemos como la espada se agrieta con relámpagos, probablemente un indicio de la fuerza del conquistador, especialmente con lo que vemos más adelante. Un ataque tan poderoso que el narrador lo describe como un martillo gigante que provoca una explosión. Sin embargo, cuando adopta esta pose, se parece muchísimo a la de Roger, a punto de realizar su icónico ataque. Pero aún más, el efecto de sonido a su alrededor es PE. Normalmente, el efecto de sonido para el crujido del haki es el de body que representa el sonido del trueno en japonés. Pero en este caso, es con un sonido de P más fuerte, casi como si el crujido fuera aún más intenso de lo normal, mostrando lo poderoso que es su haki. Durante esta escena, también escuchamos la risa única de Jabek, que es vaya aha. Al retroceder la cámara al nivel 1468 de hace 56 años, vemos el momento en que Jabek se infiltró en marihuana, pero sorprendentemente llegó más lejos que nadie. Ni antes ni después logró infiltrarse en la Sala de las Flores, donde reside el rey Emu, y llamó a encontrarse cara a cara con el escurridizo rey. Jabek y Emu se encuentran uno al lado del otro en extremos opuestos de la sala, aunque ninguno parece tranquilo, pues ambos se dan cuenta de que no pueden derrotar al otro. Jabek comprende claramente que Emu es demasiado poderoso, e incluso probablemente inmortal como para ser vencido en ese momento. Por su parte, Emu probablemente se da cuenta del poderío de Jabek, de que nadie podrá matarlo fácilmente allí, sin dejarlo escapar incluso si Emu lo intentara. Sorprendentemente, hay una tercera persona en esta sala, una mujer velada que aparentemente sirve como asistente de Emu. Vimos a una asistente arrodillada, similar en la primera aparición de la Sala de las Flores, cuando vinieron a informar a Emu que los Gorosei se habían reunido en la Sala del Trono vacía. Si bien en el anime tenía una voz femenina, es difícil saber si se trata de la misma asistente que vemos aquí, ya que claramente parece ser Gonko. Los ojos heterocromáticos son indudablemente los mismos, con la única diferencia de que tiene el cabello más largo, aunque seguramente la marca no impide que los caballeros divinos se afeiten el pelo. Al menos tiene mucho sentido que sea un caballero divino quien sirva directamente al rey, ya que él es quien ya ha presenciado la existencia de Emu. Me pregunto si se trata explícitamente de Goko, o cómo llegó a esta posición, ya que obviamente es eternamente joven, pero la vimos de niña junto a Umbru más joven.
El caso es que, si bien Brooke murió hace 50 años, 6 años después de este nivel, él ya llevaba bastante tiempo siendo pirata. Así que los dos podrían haber crecido juntos brevemente antes de que Gunko se convirtiera en sirviente de Emu. Ya que estamos hablando de Gunko, me gustaría mencionar algo rápidamente que quizás se les haya pasado por alto en el último volumen. El título de Gunko se actualizó pasando de simplemente Gunko el Caballero Divino a Gunko el Santo de la Mansión. De manera similar, Shamrock también obtuvo su título de santo, una chica de campo cuerda y Shamrock, desmintiendo cualquier teoría de que no tuvieran títulos de santidad. La familia del alcalde ya había sido mencionada durante el incidente del Valle de los Dioses por uno de sus miembros, quien participaba en el torneo genocida. Cabe recordar que los dragones celestiales masculinos usan el título honorífico Se, que significa santo o santidad, mientras que las dragones celestiales femeninas usan el título honorífico utilizado para las mujeres de la familia imperial japonesa, que podría traducirse como santa o dama. Ivankov afirmó que durante el siglo vacío existió un individuo llamado San Neona Emu, lo que indica que el Neona Emu de aquella época era aparentemente masculino. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que Emu haya intercambiado cuerpos a lo largo de las eras, como con Lily u otros, o incluso que haya superado tales nociones, convirtiéndose en un demonio inmortal. Por lo tanto, es difícil determinar su sexo o género actual. Jebek simplemente se declaró adorador de Davy Jones, utilizando el término Suhisha-Deichi- significa adorador, para referirse a una persona a la que se venera tanto que casi se la considera una deidad. Este nombre es muy interesante y lo analizaremos en breve, pero Jebek simplemente deja a Emu con una amenaza. Volveré aquí mismo. Una amenaza que esencialmente le dice a Emu que un día regresaré por su trono y me convertiré en el rey del mundo. Al echar un último vistazo a Emu, podemos ver su velo ondeando. Aunque esto definitivamente parece indicar que no es cabello, sino un velo que lleva sobre la cabeza igual que el que lleva Gunko. Prácticamente lo mismo. Sin embargo, al salir corriendo, se topó con Harold provocando un choque entre los dos. Evidentemente, ambos están usando el haki del conquistador, ya que se puede oír el fuerte crujido de los truenos corporales hasta el punto de que ninguna de sus espadas se toca. Este choque fue tan poderoso que literalmente erradicó a toda persona en un radio de 5 kilómetros, lo cual, considerando el tamaño de Marichu, parece excesivo. El término utilizado aquí es sata, que significa literalmente borrado, aniquilado, evaporado. Garao, lo que implica que ni siquiera quedaron cuerpos, ya que solo vemos aire a su alrededor, donde antes había soldados y dragones celestiales. Además, el Gast fue lo suficientemente poderoso como para extinguir por completo el fuego en el cuerpo de Harold. Francamente, creo que este podría ser uno de los enfrentamientos más intensos que hemos visto en One Piece hasta ahora. Harold con Jabaken a cuestas decide escapar al Nuevo Mundo, saltando literalmente desde la línea roja, lo que puede parecer una locura. Pero considerando que su hijo sobrevivió a una caída desde el mundo del sol hasta las nubes, una caída directa al agua podría ser superable, aunque solo sea para estos dos individuos increíblemente poderosos. El crimen de infiltrarse en Marijuán tras haber asesinado a un almirante de la Marina hizo famoso a Rox al instante, aunque esta afirmación parece indicar que no era tan conocido antes. Podemos ver un vistazo de su cartel de recompensa, aunque lamentablemente el número de la recompensa está cortado. Solo se pueden ver los últimos 3 dígitos. Dado el espacio que ocupan proporcionalmente en el cartel de recompensa, parece que la recompensa incluye al menos 9 dígitos, de lo cual no esperaría menos, por supuesto.
pero también es posible que sean 10 dígitos. Así que es difícil decir si llegó a los miles de millones o no. Lo más llamativo, sin embargo, es su pose en el cartel de recompensa, ya que es bastante idéntica a la del cartel de recompensa de Buggy. Una vez más, reforzando las teorías de la gente de que Buggy podría ser hijo de Shabak, ya que Roger acogió al bebé de Garlingy, el bebé de Shibi C. Tiempo después, Rox asaltó una nave gubernamental que transportaba un trípode celestial, el cual aparentemente viajaba a través de la corriente Tai. Sin embargo, no se puede escapar de la corriente Tai sin que alguien abra las puertas de la justicia. Así que, Jab-Gesh simplemente destruyó las puertas de la justicia para escapar. Una hazaña increíble si se tiene en cuenta el enorme tamaño de esas puertas. Sin embargo, después de esto, Jabag se propuso formar una tripulación pirata, particularmente a través de la antigua tradición pirata de la lucha de Davy Back. Y aquí es donde la mencionada declaración de ser un adorador de Davy Jones cobra mucho sentido. Como una breve lección de historia, dejaré que Robin lo explique después de que le preguntaran sobre los orígenes de la lucha de Davy Back. ¿Hay una isla en el mar considerada un paraíso para los piratas? La llaman Isla Pirata. En esa isla, hace mucho tiempo nació un juego. Se dice que para hacerse con los mejores marineros, los piratas usaban este juego para robar a otros piratas. Davy Jones fue un pirata de antaño que fue maldecido por el diablo a vivir en las profundidades del fondo marino, donde se dice que aún vive hasta el día de hoy. O eso cuenta la leyenda. Todos los barcos o tesoros que se hunden en el fondo marino se convierten en sus posesiones ya que se hunden en su cofre. El nombre de Davy está asociado con poseer todo lo que se hunde. Así que los piratas llamaban robar a otros de su enemigo como Davivi. ¿NSP es de Oda? Repitió el mito con algunos detalles más, refiriéndose también a que es una leyenda en nuestro mundo, que es muy similar describiéndola como una vez un pirata mentiroso y sin escrúpulos llamado Davy Jones. Era un tipo codicioso famoso por guardar las pertenencias, los tesoros y demás de sus compañeros de tripulación en su propio casillero. Incluso para un pirata era un tipo malo. Y un día el diablo lo maldijo a vivir eternamente en el fondo del mar. Desde entonces, cada vez que barcos marineros o tesoros se hunden en el mar, terminan encerrados en su bodega en el fondo marino y nunca más se les vuelve a ver. Esa es la leyenda. También habría incluido un dibujo de Davy Jones, aunque es difícil saber si se refería al Davy Jones de la vida real o al de One Piece. Pero, ¿y si esto no es una leyenda, sino la realidad? ¿Y si el pirata Davy Jones, en quien se inspirarían los piratas del futuro, fue en realidad una persona real que vivió en el pasado de este mundo? Después de todo, la leyenda menciona a cierta entidad, el diablo, un ser que ahora sabemos que es muy real. De hecho, es el rey que reina en la cima del mundo. Entonces, ¿y si en algún momento del pasado, el Emu maldijo a Davy Jones, haciéndolo hundirse? O quizás una interpretación más realista. ¿Y si Davy Jones quedó atrapado en la segunda calamidad y se hundió junto con el mundo? ¿Es cierto que Davy Jones sigue vivo? ¿O es esa la parte más fantástica de la historia? Además, debemos preguntarnos, ¿era Davy Jones un individuo aún desconocido? ¿O podría ser incluso el mismísimo Joy Boy? La descripción de él como un tipo realmente malvado parece presentarlo más como una figura imponente opuesta a Joy Boy, que como el hombre en sí, pero es difícil asegurarlo. De todos modos, es evidente que la declaración de Jabek como fan de Davy Jones ante Emu causó una gran impresión en el rey, ya que Emu podría haber sido responsable del hundimiento del Davy Jones original,
y por lo tanto podría ver a Jabach como alguien que regresaba para vengarlo. Sin embargo, este mito dio lugar muchos años después al desarrollo del juego de piratas Davy Back Fight, ambientado en la isla pirata, un paraíso para los piratas. Kaizukujima, que significa Isla del Loro, también se conoce con el alias de Kachinosu, que significa colmena, un nombre que se decía que era intercambiable. De manera similar, la Isla de la Justicia también se conoce con el nombre de cualquier lobista. Así que Hachinosu o Isla Pirata son nombres válidos. Y por supuesto, esta es la isla que hemos visto muchas veces más adelante, pero hablaremos de ella en un momento. Jabach admiraba profundamente a Davy Jones, así que no sorprende que participara en muchos combates a su espalda. Esto era algo que los fans ya daban por sentado, dada la relación que se le atribuía a Jabach con la isla pirata en el capítulo 967. De hecho, es similar a la historia de Foxy en su V-Card, donde era un boxeador fracasado que perdió su licencia por hacer trampa en el ring y estuvo perdido durante varios años, hasta que quedó fascinado con el mito de Davy Jones y la pelea de Davy Back. Aquí vemos a Jabach participando en varias de esas peleas de Davy Back, incluyendo una de boxeo en referencia al combate final entre Luffy y Foxy al final de su pelea de Davy Back. También vemos varios carteles de recompensa volando, incluyendo uno de Edward Mugaiti, aunque la recompensa está demasiado borrosa para distinguirla. Y otro desconocido, aunque se parece mucho a Don Marlon, de más adelante en el capítulo. A través de estos combates, Jabach reunió una impresionante tripulación de 6 hombres a quienes llevó consigo al castillo Horus para reunirse con Harold. Jabach quiere que Harold se convierta en su nakama, pero Harold está buscando una manera de colaborar con el gobierno sin tener que unirse a ellos y desea optar por un camino más pacífico. A medida que lo vemos hablar más y más a lo largo de este capítulo, podemos ver que el patrón de habla de Jabach no se aleja tanto del de Barba Negra, sonando como un pirata rudo. Sin embargo, se nos presenta a su tripulación pirata compuesta por 6 hombres, de los cuales Barba Blanca, Shiki y Stussy parecían ser sus hombres más cercanos, ya que fueron los que más se vieron con él en el capítulo anterior. Lo cual tiene sentido dado que pasaron a la historia como los más infames. Sin necesidad de presentación, tenemos por supuesto al principal pirata Edward Newgate, conocido en el futuro como Barba Blanca. Sabemos que se convirtió en pirata en su juventud, incluso antes de tener bigote, con la esperanza de encontrar una familia tras haberla perdido, siendo huérfano en la isla Esfinge, y que evidentemente fue recogido por Jabach como resultado de una pelea de Davy Back. El siguiente es Shiki el Goku, conocido en el futuro como el León Dorado o Kinishi. El epíteto Gokudo es un término japonés muy complejo, ya que al desglosarlo se encuentra con el camino extremo, pero generalmente conlleva un significado de maldad pura o alma perversa. Así que podría traducirse como algo así como Shiki el malvado o Shiki el perverso. Sin embargo, hay más matiz, ya que el término Goe es fundamentalmente un sinónimo del mundo del hampa o del crimen organizado, particularmente usado como palabra alternativa para referirse a la Yakuza en Japón, las familias del crimen organizado. Y esto es apropiado, ya que Shiki lleva un atuendo Wano y lo hemos visto comportarse como un jefe Yakuza, antes particularmente durante su ceremonia en Strong World, donde intercambió Sakazuki o vasos para enfermos con sus subordinados para darles la bienvenida a la familia. Una tradición que es particularmente común en las familias Yakuza. Shiki, por supuesto, se convertiría en una figura histórica legendaria, siendo una de las figuras más prominentes de la era de Roger, junto con Barba Blanca. A continuación está la señorita Bucken, la ladrona científica, o conocida por su nombre completo,
Buckingham Stausea. El epíteto de ladrona de ciencia o kagagukto en japonés resulta bastante apropiado, ya que sabemos que tras la caída de los piratas de las rocas, Adusi se aprovechó de Mads, el equipo clandestino formado por V-Punk, Sailor Clown, Vinsmoke Judge y posteriormente conocido como Queen. Por lo tanto, tiene sentido que no solo estuviera involucrada con la ciencia, sino que también se beneficiara de ella. Además, Stoy afirmó más adelante en su vida ser amante de Barba Blanca, asegurando que Weevil era hijo suyo, e incluso afirmando que Vegapunk podía probar su parentesco, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si Weevil podría ser el resultado de algún experimento de clonación o algo similar. El siguiente individuo es alguien nuevo, Don Marlon, conocido como la Banda de West Blue. Su epithet deja muy claro que Marlon está asociado con las 5 grandes familias del oeste, refiriéndose a las 5 bandas criminales que gobiernan el submundo de West Blue. Estas familias estaban enfrentadas entre sí, pero el caos se apoderó de ellas cuando un joven matón llamado Capone Bez comenzó a asesinar a los líderes de las organizaciones, convirtiéndose finalmente en uno de ellos y ganándose el apodo de Cacique. Continuó eliminando a los jefes rivales, pero no le interesaba su territorio, solo los objetos de valor y la satisfacción de acabar con el capo de las familias rivales para provocar su colapso. Finalmente cansado de su trabajo, se hizo a la mar para dedicarse a la piratería. Por lo tanto, tiene sentido que Don Marlon haya sido una figura influyente anterior de las 5 grandes familias, ya que aparentemente ostentaba el apodo original de una banda. Así pues, es posible que Bege haya recibido este título después de Marlon al heredar su apodo. También es posible que ambos estén emparentados, ya que Bege tiene 42 años, pero quién sabe. Es probable que el nombre de Marlon derive del actor Marlon Brando Jr., quien era famoso por interpretar el papel del jefe de la mafia, Vito Corleone, en la icónica película El Padrino, desempeñando un papel cinematográfico icónico prácticamente idéntico al de Don Marlon. Irónicamente, el propio compañero de tripulación de Bege, Vito, también heredaría este nombre de Vitecho. De manera similar, Bianchi obviamente recibe su nombre de Al Capone, y mientras que las 5 grandes familias están inspiradas en las 5 familias de Nueva York que gobernaban su mundo clandestino. A continuación tenemos a Oku, el fundador de la piratería. Su epíteto, Kaizuku Kyo Boayoshi, es otro epíteto bastante matizado, ya que el término Kyo-yo se refiere al fundador o pionero de una religión. Algunos podrían traducirlo como el gurú loro, pero si bien el término gurú se refería ocasionalmente a un fundador o experto religioso, creo que hoy en día se ha tergiversado en gran medida para referirse simplemente a un experto en su campo, de una manera que en mi opinión no transmite el mismo matiz que en japonés, sobre todo porque la definición del diccionario japonés compara el término Kyo con figuras como Jesucristo o Buda. Fundamentalmente, este epíteto trata al fundador de la piratería casi como a un mesías religioso, pero probablemente no se refiera literalmente a que inventó la piratería, ya que Joy Boy fue el primer pirata, sino más bien a una figura tan influyente que algunos lo trataron como a un mesías religioso que ayudó a fundar Piracy, tal como la conocemos hoy. Por supuesto, el nombre Uku debería resultar familiar. Sangoku lo mencionó como uno de los hombres más famosos de Jabek en el capítulo 957, haciendo finalmente su debut, después de 6 años. Su nombre Ultu deriva de la versión japonesa del nombre del famoso pirata chino de la vida real, Wang Ji, conocido como el Dieu en Japón. Combinan a los kanji de rey y recto, Shoprim, por lo que algunas traducciones podrían usar el nombre Ash Wang Ji.
Pero seamos claros, según el canon de One Piece en japonés, se le conoce como Oku. Como sabemos, y se nos recuerda, aquí eventualmente se convertiría en el líder de la isla pirata. Si bien este capítulo especifica que ostentaría el título de Toku o almirante el mismo, que ahora posee Barba Negra, lo cual tiene sentido, ya que parece referirse al gobernante de Hyosu. Para mayor claridad, no se trata del mismo almirante que un almirante de la marina, conocido como Teisho, sino de un almirante pirata, Daije. Lamentablemente, en inglés, no existe tanta distinción entre estos dos términos como en japonés. Oku aparentemente gobernaría Hachosu tras la muerte de Yabag hasta que Barba Negra tomara el poder durante el incidente del puerto de Rocky en el salto temporal destronando a O y convirtiéndose en almirante de la isla pirata. El hecho de que mantuviera este puesto durante quién sabe cuántos años demuestra que era un pirata temible. Su apariencia también resulta interesante, ya que parece un vampiro dracónico, lo que recuerda enormemente al rey Siki gobernante de Luluchia. Como Lucia también está inspirada en el Drácula rumeno, me pregunto si tiene alguna conexión con Luluchia. Más que nada, su apariencia es claramente mucho más similar a la de Caribou, con sus ojos, boca, lengua, nariz y orejas puntiagudas que coinciden bastante. El hecho de que fuera tratado como un líder religioso también podría relacionarse con las afirmaciones de Karu de rezar a un dios. Y el hecho de que Caribou se haya unido a Barba Negra refuerza la conexión entre el Roxu y, por supuesto, ahora Barba Negra. Y finalmente tenemos a Gansui, el pirata contrabandista. Su epíteto de Mitsuyu Kaizoku, o loro contrabandista, es bastante autoexplicativo. Bueno, el nombre Ganji se escribe así en japonés, así que lo más probable es que esté romanizado de esa manera. Aunque es difícil decir si realmente significa algo, ya que la conexión más cercana es que suene como la transliteración de Ganji y armas, pero eso sería sin el ojo. Es una figura que ya hemos visto antes, pues no solo se le vio entre los piratas de las rocas en el Valle de los Dioses, sino también como uno de los zombies de Moria junto con otros miembros de la tripulación, habiendo perecido probablemente durante ese incidente. Muchos asumieron que se trataba del viejo Shuku durante mucho tiempo, debido a la barba igualmente larga, pero ahora está claro que no es así. Más allá de estas búsquedas de espuelas, sabemos que en el futuro, muchos otros piratas famosos se unirían a los piratas de Rock. Eso incluye, por supuesto, a Sherlock Big Mumlin en Estrobindad de Madecer caído el capitán John Gloriosa, y aparentemente también a Shaki. Según el SCP, es más reciente Gil Bastar, el protagonista de uno de los one-shots más antiguos de Oda, también se convirtió en miembro de los Piratas de Rock, convirtiéndose más tarde en un zombie en Thriller Bark, pero parece que la versión de él en One Piece es ligeramente diferente, ya que tenía 4 brazos, los cuales conservó hasta su muerte como zombie. Así que aparentemente no están relacionados con Deford. Además de él, también hay un individuo conocido como Gimu, que se traduce como hacha de plata, aunque podría ser un apodo, y potencialmente el zombie con un gran hacha de plata visto entre los demás zombies. En fin, volviendo a la conversación, explican que Hachosu, cuyo nombre, como ya hemos mencionado, es intercambiable con el de Isla Piratas, originalmente comenzó como un territorio penal, por el que se la conocía como Isla del Exilio Orukima. Se la consideraba una isla desierta a la que enviaban a morir de hambre los peores criminales del mundo, procedentes de diversos países, cuando ninguna otra prisión podía con ellos. Esto tiene sentido ya que visualmente Hachosu parece una isla de verano muy árida. Sin embargo, tras el descubrimiento de un yacimiento de oro, los piratas supervivientes se unieron y colaboraron con una organización del Hampa.
para amasar una gran fortuna, llegando a construir en Hachosu, un país pirata sin ley. Jabak, por lo tanto, planeaba negociar con el gobierno la reconquista de Hachosu a cambio de una gran suma de dinero. Sin embargo, no piensa entregarlo. En cambio, se convertirá en su líder para transformarlo en un paraíso pirata. El mismo término que Robin usó para describirlo durante la pelea contra David. Un plan muy similar a los planes posteriores de Barba Negra, como infiltrarse en Impule Down, y una vez que lo logre, planea aniquilar a los Marines, destruir Tierra Santa y alcanzar su objetivo final. Voy a ser el rey del mundo. Un término inquietantemente similar a las propias declaraciones de Luffy. Este es un sueño que Sangoku ya había expresado en el capítulo 967, donde la ambición de Jabek era convertirse en el rey del mundo, o fundamentalmente ocupar el lugar de Imu. Estas declaraciones, sin embargo, impresionan a un joven Loki que admira a Jabek, a diferencia de su padre. Desafortunadamente, aunque Loki solicitó unirse a la tripulación de Jabek, como bien sabemos posteriormente, fue golpeado e ignorado, viéndose obligado a abandonar tal sueño. Tras un salto temporal de 4 años, es decir, hasta el año 1480, hace 44 años, nos encontramos 6 años antes del incidente del Valle de los Dioses, cuando Jabek puso en marcha su gran plan, tomando el control de Hachinosu y estableciendo finalmente a los espíritus de la roca. Tendremos que ver si continuamos viendo las cosas desde su perspectiva, o si en cambio simplemente regresaremos a Loki ahora que Jabek se ha negado a acogerlo. Al menos, si no volvemos a saber del Valle de los Dioses, veremos la reacción de Loki a través de las noticias, ya que estaba al tanto de lo sucedido. El capítulo cierra con la nota del editor sobre la leyenda, que zarpó, lo cual coincide bastante con la afirmación del capítulo anterior sobre la aparición de la leyenda. Esta afirmación recuerda bastante a la afirmación de Oda sobre la leyenda latente, una figura que Oda describió con 3 características: que la figura aparecería o sería mencionada de alguna forma durante el año 2018 en el manga, que la figura estaba de alguna manera potencialmente conectada con Barba Blanca y que los Sombrero de Paja algún día se enfrentarían a esta figura como su enemigo más poderoso hasta el momento. Los únicos 2 candidatos para esta posición de leyenda latente serían Rox o Emu. La conexión con Barba Blanca parece vincularse más con Jabek, pero por otro lado que los Sombrero de Paja se enfrenten a él parece extraño, ya que debería estar muerto a menos que regrese de alguna forma, o incluso que alguna parte de él aún exista hasta el día de hoy, como Marshall D. Teach, acechando como una leyenda en las sombras de este mundo.